Mario Jursic y soy el director del Malpensante desde hace 4 años. He estado todo el tiempo en la revista y junto con Andrés Hoyos pues somos los fundadores de la publicación. Es que uno no se puede abstraer del contexto en el cual vive. A mí me parecía que era muy paradójico que uno quisiera hacer una revista que aspiraba a conquistar un público y que no utilizara el amplio arsenal de recursos que hay pues a disposición del diseño gráfico para tratar de seducir a esos posibles lectores. Entonces cuando empezamos a pensar en el Malpensante en el año 95 y cuando ya lo materializamos en el 96, pues estuvo claro desde el comienzo que íbamos a tratar de hacer una revista que seduciera a los lectores, no solo por el contenido, sino también por la calidad gráfica de los artículos que estuviéramos publicando. Uy, pero quedó muy bien, ¿no te parece? Sí, obvio que sí, me parece que quedó buenísimo. Quedó muy balanceado todo. No, y me gusta como este ritmo que genera este azulito con este y el rojo, fue muy chévere. No se sabe lo que hace. Sí, total. Ella repite aquí también, y fíjese que el color de ella es intenso. En eso y hay que tener cuidado con esos manejos con este papel. Por lo que es tan blanco. Tan blanco. Y nos sirvió también y el color no quedó tan mal, que estábamos un poco preocupados por muy eso. llamativo además. Sí, exacto. Entonces Súper queda bien chévere. y nos da lo de la foto, que eso, que eso está bien. Esta buscamos De algo. página y del otro, ¿no? Claro, miremos aquí el color. Si este coincide con lo otro que está allá. Sí, está Sí. bien. Bueno. Podemos mirar acá que sale. Sí, exacto. Miremos este de acá. Mire, con respecto de este, con este negro, mira. Ya que estas pruebas salen mejor, ¿no? En Sí, negro. mucho mejor. De lo otro. Yo lo tenía clarísimo desde el principio. Digamos, mira, en muchísimas revistas literarias existió la tradición de, digamos, combinar sobre todo pintura junto con textos. Pero en este caso era una cuestión como completamente aleatoria. La verdad es que el material gráfico que se publicaba era simplemente la ilustración del trabajo de un buen artista, de un artista regular, lo que fuera. Pero eso y el contenido de la revista no tenían ninguna relación. Desde el principio en el Malpensante sí pensamos que los artículos tenían que tener un tipo de material gráfico adaptado específicamente a ellos y que dentro de ese material gráfico teníamos que hacer innovaciones constantes. Entonces, por ejemplo, hay algunas fotografías de autores que son muy codificadas, las ha visto todo el mundo, incluso cuando el Malpensante empezó no existía internet, entonces eso no era tan visible, pero hoy en día, existiendo internet, las personas tienen casi como una especie de recuerdo gráfico. Busca tú, qué sé yo, Pombo, Rafael Pombo, siempre sale exactamente la misma foto. Entonces nos pusimos en la tarea de encontrar o fotografías diferentes o apostar por la ilustración, por esa larguísima tradición, digamos, de el retrato ilustrado que viene pues desde hace muchísimo tiempo y en el cual se han hecho cosas absolutamente espectaculares. Y nos tomamos todos los trabajos posibles con eso, porque la parte gráfica también es información, también es en contenido, no es simplemente como unos bloques gráficos como para descansar del texto. Yo aspiro de verdad que las personas, además de la información que encuentren en los artículos del Malpensante, también viendo las fotografías o analizando las ilustraciones, les dé una información adicional. Y es un propósito que número a número tratamos de renovar acá en la revista. Un poco misterioso por qué uno acaba fundando una revista, pero en mi caso creo que tenía que ver pues con varias cosas. Pues. La primera es que ya había trabajado en revistas, luego empecé a trabajar en una editorial que había fundado en los años 60 Belisario Betancur, ya no existe, se llamaba Tercer Mundo Editores
y ahí editaba una colección de literatura y otra colección de ensayo. Y por ese motivo conocí a Andrés Hoyos. Él presentó un libro que acabamos publicando un tiempo después en el proceso de edición, que fue absolutamente tormentoso, muy difícil. Descubrimos paradójicamente que teníamos un montón de afinidades. Entre otras cosas, nos gustaban mucho las revistas anglosajonas. Y Andrés un día pues me dijo que él llevaba bastante tiempo pensando en hacer una revista, pero que no había encontrado como, pues digamos, los socios ideales. Entonces empezamos pues a reunirnos con frecuencia, a pensar qué era lo que queríamos hacer. Él se ocupó muchísimo de toda la parte, digamos, empresarial. Las revistas necesitan capital para empezar. Y en abril de 1996, pues ya formalmente empezamos a trabajar en El Malpensante. Y la revista acabaría saliendo el 31 de octubre de ese mismo año, el Día de las Brujas. Mira, a mí me pasó una cosa que empezó a surgir en los años universitarios mientras yo leía prensa, mientras leía diferentes publicaciones y mientras escuchaba las declaraciones de los responsables de muchos medios. Y es que sencillamente me parecía que estaban mintiendo. En esa mitad de los años 90 era un dogma que no había ningún colombiano que pudiera leer un texto que tuviera más de 2 páginas de extensión. Y a mí me parecía de verdad sencillamente mentira. Ese y otros dogmas me parecía que podían ser no solo cuestionados y relativizados, sino francamente puestos en duda. Entonces, desde el comienzo, la revista nació con el propósito de algunas ortodoxias del periodismo ponerlas en cuestión. Por ese motivo, empezamos desde el comienzo publicando textos muy largos. Incluso pues a lo largo de la historia del Malpensante hemos llegado a publicar una revista entera con un solo artículo, que era una apuesta, digamos, muy fuerte, y resultó. Ganamos con eso el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Normalmente cuando uno empieza una publicación, hace como un estudio y se pregunta, bueno, esto que yo voy a hacer, ¿para quién va dirigido? Normalmente pues lo que se hace es como identificar un nicho de lectores que está insatisfecho por alguna razón, y normalmente la publicación se enfoca en función de esos lectores. Nosotros hicimos una cosa verdaderamente rara, y es que hicimos una revista para la cual estábamos seguros de que no existía un público muy grande, que ese público era minoritario, pero que simplemente bastaría crear una publicación para que ese público fuera como creciendo. Entonces, no creo que estábamos desencaminados con eso, porque a la vista de los resultados, pues nos damos cuenta que ese público fue creciendo y se volvió, digamos, importante. Y es un público como muy particular, digamos, entre estrato 4 y 6, para utilizar los términos colombianos, personas que normalmente tienen algún tipo pues de educación superior, con 2 grupos etarios muy definidos, gente joven que está incluso muy muy joven. Tuvimos alguna vez un suscriptor que tenía 14 años, de ahí entre los 14 y los 25 años, es decir, los años finales del colegio y la universidad. Y luego otro grupo que está más o menos gente entre los 38 y los 45. Por supuesto, hay suscriptores en todas las edades, pero ahí se concentran fundamentalmente esas personas. Alguna vez, cuando El Malpensante cumplió 10 años, Nicolás Morales escribió una reseña sobre la publicación y dijo algo que a mí me gusta mucho, y es que El Malpensante había creado un tipo de lector en Colombia que entendía la ironía, que eso era precisamente lo que unía a estas personas tan disímiles que estaban leyendo El Malpensante, que eran capaces de entender, digamos, las sutilezas del sarcasmo,
de la crítica y reaccionar de una manera muy positiva a ese tipo de cosas. Me sigue gustando bastante esa forma de entender el malpensante. Parte de la identidad, aunque a mí esa palabra no me gusta, pero parte de la identidad del malpensante tiene que ver con lo que hacemos en la parte gráfica. Yo creo que a estas alturas, después de 16 años, la gente casi que reconoce como una marca de estilo, no solo ciertos ilustradores que, digamos, se formaron y desarrollaron su personalidad dentro del malpensante, sino como cierto estilo como de presentar las cosas. Digamos, un estilo que intenta ser desparpajado, que intenta tener como mucha calidad en el dibujo, que intenta tener como un enfoque no convencional sobre diversos aspectos de la literatura. Diría que a estas alturas, pues incluso por la tipografía que utilizamos, una persona reconoce el malpensante incluso si no ha tenido mucha familiaridad con la revista. Eso nos ha parecido pues fundamental. Yo creo que una de las razones por las cuales los lectores acaban teniendo una relación de cercanía con una publicación es precisamente eso, que la reconoce. Es como entrar en un espacio que es familiar para uno y que, digamos, en el cual, sobre todo eso sí enfatizaré, en el cual uno se siente cómodo. El malpensante es su diseño gráfico y es una cosa que, insisto, número a número intentamos renovar y construir de otra forma. Las carátulas del malpensante a estas alturas son reconocibles para casi cualquier persona. Diría que hemos creado un estilo de hacer nuestras propias carátulas y lo mismo intentamos hacer con el interior. Ahora, eso también va acompañado con el propósito de hacer lo que yo llamo un diseño en movimiento. Digamos, muchas publicaciones hacen una buena maqueta y normalmente hacen pequeñas variaciones sobre eso. Nosotros tratamos todo el tiempo de que, aunque haya elementos reconocibles, el diseño constantemente se esté moviendo. Entonces, entre el malpensante que hicimos en el año 96 y el que estamos haciendo ahora en el 2012, pues hay diferencias muy significativas y, digamos, vamos tratando de evolucionar con el paso de los tiempos. Digamos, tratamos de que la revista no pierda como el pulso de lo contemporáneo.